Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la mañana, como todos los días, con las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, cambiadora de soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y vamos a empezar con el cuento del amor. El amor en los tiempos del Rolex. La verdad es que Palacio está intentando, creo yo, sugerir en algunas apariciones de voceros, incluso del propio abogado Dina Boluarte, que un amor le regala relojes y joyas costosas. Pues ayer se tuvo esta noticia que creo que es importante, un hallazgo de los colegas de Latina, de la unidad de investigación de Latina, establecieron las fechas de las compras del reloj Rolex de Dina Boluarte, el famoso reloj rosado, al que llamaremos el reloj rosado porque es más fácil de identificar, es de un oro rosa con brillantes. Bueno, resulta que el señor Wilfredo Oscorima es un cliente habitual de la Casa Banquero. Y el gerente de la Casa Banquero, en su manifestación a la Fiscalía de la Nación, dio información más o menos completa de lo que conocía la firma respecto a algunas de las preguntas que se les hizo. Y fíjense ustedes qué curioso. El señor Wilfredo Oscorima, que en entrevista a Cuarto Poder no recordaba la fecha de la compra del reloj rosado que él portaba en su mano también para esa entrevista, y que según él no había comprado para Dina Boluarte, sino para una dama muy querida, pues resulta que la fecha de compra de ese reloj que tiene Oscorima en la mano, en una entrevista a Cuarto Poder, que le compra a la Casa Banquero, que está registrado con una boleta, con su número de DNI, etcétera. La fecha es el 31 de mayo del año 2023. Ese día es el cumpleaños de Dina Boluarte. Ese día es el cumpleaños de Dina Boluarte. Ese día, casualidad de casualidades, el señor Columa visita Palacio de Gobierno de 4 a 5 de la tarde. Y 3 días después aparece en fotografías un reloj idéntico en la muñeca de la señora presidenta de la República. Nunca antes, ¿ah? Entonces hay una primera posibilidad. El señor Oscorima lo compró, fue a Palacio de Gobierno el día del cumpleaños de la señora presidenta y se lo regaló. Y la señora presidenta lo usó por primera vez unos días después y luego fue apareciendo en varias ocasiones, en varias oportunidades. Estamos hablando del Rolex rosado. Muy bien. La otra posibilidad es que la señora Dina Boluarte haya comprado, probablemente en las mismas fechas, un reloj idéntico al que le compró a Banquero el señor Corima. Idéntico, pero igualito, igualito, igualito. Y comenzó a lucirlo en fechas posteriores. Y lo hizo con su dinerito, con sus ahorros, con el fruto de su esfuerzo, porque ya está claro que no es una joya de antaño, dado que esos relojes, esa edición de relojes, recién se ha lanzado a fines de 2022. Puede ser, ¿no? Pero luego la cosa se complica, ¿no? Porque la señora Dina Boluarte, según manifestación de Banquero, y esto lo hemos dicho ya, por favor, lo siguiente, no es clienta de Banquero. Entonces, si la Casa Banquero es el único distribuidor de Rolex en el Perú en este momento, la señora Boluarte tendría que haberle comprado a alguien ese reloj, que no es la Casa Banquero en el Perú, es la segunda posibilidad. Pero ese tipo de reloj en el Perú solo se vendió uno, nada más, el que se le vendió a Oscorima. Ya, entonces de repente lo compró fuera del Perú. Pero la cosa se complica, porque resulta
que el día 25 de julio del año 2023, el año pasado, 25 de julio, 3 días antes del 28 de julio, el señor Oscorima regresa a la casa banquero y compra una pulsera Bangle de $14.000. El reloj en cuestión 18.500, esta de $14.000. Y visita Palacio de Gobierno también el 25 de julio. También, fíjense ustedes, el mismo día. Van 2 veces, ¿no? El señor va a la casa de banquero y el mismo día visita Palacio de Gobierno, el 31 de mayo. Y el 25 de julio, Fiestas Patrias, también visita Palacio de Gobierno. Y 3 días después, el 28 de julio, aparece en la pulsera, aparece en la muñeca de Dina Boluarte, en todas las fotografías del 28 de julio, la pulsera Bangle, idéntica a la casa a la que tenía la casa banquero y que le vende a Oscorima. Igualita, la misma. Salvo que la señora Dina Boluarte la haya comprado con su plata en las mismas fechas a alguien que no es la casa banquero, que es el único distribuidor de esa joya. ¿Cómo se explica esta increíble coincidencia? El señor Oscorima compra un reloj, va a Palacio de Gobierno, 3 días después, el reloj aparece en la muñeca de Dina Boluarte. El señor Oscorima compra una pulsera, va a Palacio de Gobierno, 3 días después aparece en la muñeca de Dina Boluarte. 2 veces la coincidencia. 2 veces, no una, 2 veces. ¿Ustedes pueden imaginar en el universo algo que pueda coincidir y calzar de una manera tan perfecta? Se está especulando que el señor Oscorima pues tiene una relación de amor con la señora presidenta y que por eso la llena de joyas como a Nefertiti. El problema es que el señor Oscorima tiene que ser investigado también, así lo ha pedido el Colegio de Abogados de Ayacucho. ¿Por qué? Porque el señor Oscorima tiene que explicar, primero, de dónde saca tanta riqueza para andar regalando tanto y andar comprando tanto. Y lo segundo es porque el presupuesto de apertura del gobierno regional de Ayacucho para este año se ha incrementado en más o menos 200 millones de soles. No es que los ayacuchanos no lo merezcan, por supuesto, merecen eso y mucho más. Pero es raro, ¿no? Tan raro como entregarle un presupuesto adicional al gobernador de Ayacucho de 100 millones de soles para desarrollar un estadio. Anuncio que hace la propia Dina Boluarte. Oscorima, por distintas razones, ha estado 9 veces en Palacio de Gobierno. Pero Dina Boluarte ha ido a Ayacucho por lo menos 2 veces del brazo de él. La famosa jalada de pelos, la lanzada de caramelos, todo eso sucede al lado de Oscorima. El amor no va a ser una excusa válida. Puede ser que un caballero, la señora es casada, es soltera, divorciada, pero no tiene vínculo con nadie, la quiera engalanar, ¿no? Pero si resulta que ese, el que la engalana, es funcionario público y obtiene presupuestos del Ejecutivo para la ejecución de obra pública, eso sí es delito. Ni la señora Boluarte puede recibir, ni el señor Oscorima puede regalar. Oscorima tiene además un antecedente. Le regaló un Rolex a un juez superior en Ayacucho, cosa que está absolutamente prohibida. Palacio tiene un protocolo para recibir regalos. ¿Por qué? Porque los presidentes en efecto reciben regalos de otros jefes de Estado y también los hacen. Tienen que entregar regalos también en representación del Estado peruano. Nada de esto ha sido declarado a través de los procedimientos establecidos en Palacio de Gobierno. Tampoco figura en las declaraciones de Dina Boluarte. Los Rolex no están en su posesión, por lo menos no estaban ni en Palacio ni en su domicilio. Y Oscorima se presenta en una entrevista en Cuarto Poder con el reloj rosado en la mano, el igualitito. El reloj que compra Oscorima, por supuesto, tiene un número de serie registrado. Falta saber
si el reloj que tenía Dina Boluarte en el brazo tenía el mismo número de serie. Cosa que será difícil de saber, dado que ella aparentemente, si era el mismo, se lo ha devuelto a Escorim. Pero hay otro número de serie, del llamado reloj blanco o plateado, otro Rolex, cuyo número de serie sí aparece en los documentos que se han incautado en la casa de Dina Boluarte. ¿Quién compró ese otro Rolex? Es algo que la casa banquero va a tener que contar, porque ya tienen el número de serie, para que así se puedan develar. Hoy Oscorima va a la fiscalía, mañana va Dina Boluarte. Y a la gente de Palacio, dejen de inventarle galanes a la presidenta y comiencen a contestar. De esto no dijo una palabrita el presidente del Consejo de Ministros ayer, que como les advertí, sacó el voto de investidura sin ningún inconveniente. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa y de un asunto muy grave que tiene que ver con la vacancia por incapacidad moral. Pero vamos a la pausa y regresamos con eso. Y bueno, ayer en la mañana se presentó el señor Gustavo Adrianzen con su renovado gabinete, así lo llamó, lo han bautizado como el gabinete Rolex, donde con una transacción con el Congreso recolocó a 6 ministros rápidamente, que fueron 48 horas después a presentar la política general de gobierno. Por supuesto, le aprobaron. Eso ya lo sabíamos, ya se sabía. Le aprobaron con 70 votos, 36 en contra y 17 abstenciones. Ya tenía los 70 votos, todo lo demás era irrelevante. Le aprobaron la confianza. Esta es probablemente una de las últimas veces que vamos a ver un gabinete pedir confianza. La cuestión de confianza ha sido, ya no en la práctica, ha sido abolida. No en la Constitución. A ver, ¿cómo es que eso ha sido abolida la cuestión de confianza? Sí. La cuestión de confianza obligatoria, la que hace el presidente del Consejo de Ministros cuando lleva a su gabinete en los 30 primeros días de su gestión, donde el presidente del Consejo de Ministros hace al efecto cuestión de confianza, es obligatoria. Esa la han abolido con la reforma constitucional. Ya no va a haber. Con todo lo inútil que es el proceso, es verdad, servía para forzar la cuestión de confianza y era una llave para la disolución del Congreso, eliminada. La cuestión de confianza, como les he explicado muchas veces en este programa, por ley ha sido en la práctica derogada y el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional derogar la Constitución por ley. Por lo tanto, la cuestión de confianza ya no existe. Ojo con esto. Ayer se tuvo que votar, le dieron los 70 votos, se fue tranquilo. ¿Qué dijo el señor Adrianzen? Poco menos que nada. Lo que les dije ayer, la lucha contra la corrupción, ¿no? De 34 páginas, 6. Y ni una palabra sobre Dina Boluarte. Ni una palabra sobre Dina Boluarte. Que la economía, que va a salir adelante la economía, que la obra pública, la educación, la salud, los caminos, bla, 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 bla. ¿Cómo será bla, bla, bla? Que nadie ha reseñado hoy en la mañana el discurso. Que se ocuparon en presidencia del Consejo de Ministros de circular ayer desde muy temprano, las 34 páginas. Lo único relevante es un pedido de facultades para seguridad ciudadana y para la economía, los dos temas que más preocupan a los peruanos. Pero Otárola también pidió lo mismo, exactamente igual, y se las dieron. Y entre otras cosas, por ejemplo, el gabinete de Otárola publicó un decreto legislativo para impedir que se trafique con dinamita desde la minería ilegal. ¿Y qué hizo este Congreso? Derogar el decreto legislativo, así que no sé para qué pide facultades. Algunos voceros, como Marta Moyano, han dicho que no se las van a dar. Ya está. Tranquilo, papito, ya te dimos tu confianza, ahora no fastidies más y comienza a trabajar en lo que te pedimos nosotros los congresistas. Como dice el titular de Hoy Día la República, es un pacto de facto.
no necesita una alianza explícita. Es o hace lo que nos da la gana o simplemente te votamos. Ya está. Y haces lo que nos da la gana. Así de simple. Pero lo que fue ya el sumum del desparpajo es que el presidente del Consejo de Ministros comenzó a hablar de austeridad y que iban a evitar las consultorías, ¿no? La noticia de ayer la volvemos a poner, ¿ya? Por favor, de qué austeridad? Si les han dado 50 millones de soles más al Congreso para bienes y servicios, para gastos de personal. Ya parecía chiste, ¿no? Del debate no les puedo decir nada, la verdad, porque nada hay que decir. Todos salían a criticar al gobierno, pero hay que defender la estabilidad institucional. La estabilidad institucional. Eso es lo que están defendiendo, en serio. Están defendiendo su puesto de trabajo. ¿Cuál es la estabilidad institucional? Y la posibilidad, por supuesto, de seguir, ¿no es cierto?, usufructuando del poder. Muy bien. Mientras tanto, ayer Perú Libre presentó una denuncia constitucional, que también es inconducente. Han pedido la inhabilitación hasta por 10 años. Eso lo verá el próximo Congreso. Este Congreso no lo va a ver. Salvo que el 2025, 28 de julio de 2025, le den una patada, con lo cual ya está la denuncia perfecta. Y además, hay que decir que Perú Libre, lo siguiente, por favor, ha dicho que también se va a unir a la moción de vacancia por el caso Rolex que ha presentado Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Pero no tiene los votos, no tiene ni siquiera los 52 votos para admitirla a trámite. Todo esto, por supuesto, es lo que ya se sabía. Van a presentar las mociones, van a criticar al gobierno, pero a la hora de la hora, casi todos están juntos en esto. Como reitero, del debate no hay mucho que decir, salvo una intervención de Fernando Rospigliosi, que considero delirante, porque respaldaba enérgicamente al ministro Adrián Sen por su defensa internacional de la patria frente a los asesinatos, en plural, de policías y militares a manos de terroristas. Policías, militares, asesinados en diciembre, enero y febrero del año pasado a manos de terroristas. El único policía que murió es el señor Sonco, en Juliaca, después de un día de 19 fallecidos, que ninguno era terrorista, entre ellos menores de edad. Y el policía Sonco fue rodeado por una turba, su colega escapa, y a él lo asesina, según la Policía Nacional, un policía en retiro, dado de baja. Se investiga los móviles de ese asesinato en el contexto en el que se dio. ¿Qué militares han sido asesinados por terroristas? Que nombre uno. ¿Qué otro policía murió? Policías asesinados por terroristas. ¿Qué terroristas? Pero es evidente que ese es el discurso que tiene la Fuerza Armada y lo tiene que mantener, porque con ese discurso convenció a Dina Boluarte de meterle bala a todo el mundo, en vez de detener a la gente y meterla presa, en un país donde no existe pena de muerte. Y es el discurso porque quieren una ley de amnistía para pasar por agua tibia buena parte de todo lo que ha pasado en el Perú. Así estamos, en el pacto de facto. Pero como les decía, todo esto ya se sabía. En lo que no habíamos reparado es en lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. El 1 de abril ha publicado esta sentencia que ha sido reseñada en los medios como Tribunal Constitucional declara infundado recurso de habeas corpus de Pedro Castillo. Hasta ahí, todo muy bien, por supuesto que es infundado. Pedro Castillo está bien preso por cometer el delito de sedición. El abogado de Pedro Castillo pidió además que se declaren nulas las resoluciones del Congreso que lo inhabilitaban para la función pública y que lo sacaban de la presidencia, que lo vacaban. Y si bien el Tribunal Constitucional dice que no es el habeas corpus el camino para discutir estas cosas, pues las va a discutir.
¿Y saben lo que hace? En este habeas corpus, reitero, que se declara infundado como debe ser, porque Pedro Castillo no tiene la razón, discute todo el tema de la vacancia por incapacidad moral. Lo que nosotros pedíamos que se discutiera cuando vacaron a Vizcarra. ¿Se acuerdan? Cuando vacaron a Kuczynski. Él terminó renunciando. Ese tema pendiente, donde el Tribunal Constitucional tenía que decir lo que dice la Constitución. Es decir, que la vacancia por incapacidad moral durante 194 años de vida republicana o 196 años de vida republicana se entendió siempre como incapacidad mental, que el artículo 113 tiene causales objetivas, no subjetivas, y que en el Perú no hay impeachment, porque nunca ha habido juicio político al presidente de la República. ¿Qué creen que dice? Que en el Perú si hay juicio político, un juicio político sui generis. Y por favor, si me ayudan, el punto 33 cambia toda la estructura del poder en el Perú, estableciendo ya prácticamente que el presidente de la República es una figura decorativa. Miren lo que dice, les leo. En consecuencia, este colegiado entiende que la causal de vacancia por permanente incapacidad moral corresponde al ámbito de interpretación y valoración política institucional del Congreso de la República, pero debe ser determinada entre los parámetros de razonabilidad, estricta razonabilidad y en el marco de las garantías del debido proceso. Obviamente, tiene que ser razonable y tiene que haber debido proceso. El proceso en este caso dura 3 días. Sin perjuicio de ello, este colegiado interpreta que se refiere a conductas manifiestamente impropias o incompatibles con la dignidad y autoridad de la alta función pública de la presidencia o abusos de poder que vulneran valores, principios o bienes jurídicos constitucionales. Su interpretación, en el caso concreto, está conexionada con la ideología política y cultural que prevalece en un contexto histórico específico. Es decir, al presidente de la República en el Perú, el Congreso lo puede votar porque le da la gana, porque es una interpretación política, conexionada con la ideología política. No hay objetividad, y en párrafos más arriba dicen que no hay taxatividad. Que igual como el juicio, antejuicio que existe para altos funcionarios, no hay taxatividad. Hoy en día, un trabajador público, bajo la ley Servir, o un trabajador de la 728, régimen laboral privado, tiene mucho más garantías de estabilidad en el puesto que el presidente de la República. Ya no hay cuestión de confianza. Ya no hay cuestión de confianza obligatoria, la que hemos visto ayer es probablemente una de las últimas que veremos. El presidente en la práctica no puede disolver el Congreso. No puede, no hay forma. Pero el Congreso lo puede votar porque no le gusta su cara cuando le dé la gana. Tiene 3 oportunidades el Congreso. Presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Y luego se van ellos. Pero estoy segura que van a sacar una ley muy pronto que el Tribunal Constitucional les va a convalidar para decir que cuando cae la sucesión presidencial, gobierna el Congreso. Hasta el próximo periodo electoral. Es lo único que falta. Este es uno de los últimos clavos en el ataúd del equilibrio de poderes en el Perú. La presidencia hoy no vale nada. Una coalición de intereses particulares en el Congreso gobierna. Y así lo ha validado un tribunal constitucional que trabaja al servicio del Congreso, que tiene ya varias resoluciones constitucionales en el sentido de ser absolutamente venal con el Congreso de la República. Lo que el Congreso quiera, el tribunal lo hace. El Congreso quiere que Alberto Fujimori esté en libertad. La Corte Interamericana no nos puede imponer una resolución porque somos soberanos, dice el presidente del Tribunal Constitucional, violando el artículo 205 de la Constitución. Los congresistas quieren iniciativa de gasto, tomen, violando la Constitución. No hay impeachment en el Perú, lo aprendemos en la facultad. No hay juicio político al presidente de la República.
Solo se le puede acusar durante su mandato por 4 cosas, artículo 117. Bueno, se lo volaron sin reformar la Constitución. Es muy importante que se socialice este punto 33 de la resolución de habeas corpus de Pedro Castillo, para que todo el Perú sepa que el Congreso y el Tribunal Constitucional han modificado toda la estructura de poder y han modificado también el procedimiento de reforma constitucional. También es muy difícil reformar la Constitución. Muy difícil. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando alteras de esta manera tan brutal y con poderes omnímodos para el Congreso de la República? Vamos hacia un quiebre constitucional. Porque tarde o temprano esto va a reventar. Que no se diga que no se advirtió. Porque eso sí también ya se sabe. Eso en la historia republicana termina mal. Muy bien, nos vamos ahora sí a la pausa nuevamente y tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambiadora de accesorios por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Y antes de despedirnos, agradecer a la doctora Beatriz Ramírez, que estuvo hace unos minutos conmigo en otra entrevista, que nos ha advertido de la gravedad de esta sentencia, de la cual no nos íbamos a dar cuenta hasta que nuevamente trataran de vacar a un presidente. Cosa que, como están las cosas, podría venir antes de lo que uno cree. Gracias a la doctora Ramírez. Nos vemos nuevamente el día de mañana.